Existe una competencia que es una prueba de resistencia física que se llama Ironman. Eh, y me gustaría mostrarles un pequeño video. Calculo que Kyle y Arisa lo pueden conocer, o pueden conocer de qué se trata la prueba, para que vean exactamente de qué se trata. Y ahí les voy a compartir el video. Cuando hablamos del Ironman hacemos referencia a una de las pruebas más duras y exigentes del mundo. Y es que los 3,8 kilómetros de natación, los 180 del sector de bici y los 42,2 de la carrera a pie hacen que el mero hecho de ser finisher requiera entrenar durante meses para completar la larga carrera en las 17 horas que hay de límite. La prueba tiene sus orígenes en 1978, cuando el comandante de la Marina de los Estados Unidos, John Collins, quería ver quién era el hombre más fuerte de los que estaban entre sus filas. Les propuso realizar una prueba más exigente de las que estaban acostumbrados a realizar y que combinaría la natación, el ciclismo y la carrera a pie. Para ello encontró 3 pruebas independientes que decidió combinar. Se trata del Waikiki Road Water Swim de 3,8 kilómetros nadando, el Around Oahu Bike Race de 180 en bicicleta y la Honolulu Marathon de 42 kilómetros y 195 metros corriendo. El primer Ironman tuvo lugar en Waikiki, Hawái, el 18 de febrero de 1978. Tomaron la salida 15 participantes, de los cuales solo llegaron a completar la 12. De allí saldría el primer vencedor del Ironman, es decir, el primer Ironman, Gordon Haller, con un tiempo de 11 horas 46 minutos y 58 segundos. Al año siguiente, en 1979, Linda Mears se convierte en la primera mujer en completar el Ironman y por tanto ser la primera Ironwoman de la historia. Con el paso de los años, la prueba ha ido adquiriendo mayor repercusión y prestigio hasta llegar a disputarse un total de 35 pruebas repartidas por todo el mundo en 2017. Estas pruebas son clasificatorias para el Campeonato del Mundo de Distancia Ironman, que se disputa todos los años en Kona, Hawái. El récord actual de esta modalidad de triatlón lo tiene el triatleta alemán Jan Frodeno, quien logró realizar el Ironman de Roth, Alemania, en 7 horas 35 minutos y 39 segundos, rebajando en casi 6 minutos el récord anterior. Bien, se pueden dar una idea entonces de lo que es esa prueba. Creo que con las imágenes ya vemos que no es para cualquiera, al menos no lo es para mí. Pero resulta ser que en la prueba que se realizó en Nueva York en el año 2018, sucedió algo completamente insólito con un triatleta llamado Li Bo, chino, de 47 años. Y lo que sucedió con él es lo que vamos a ver a continuación, y van a ver entonces que además de, o sea, van a poder sentir con él lo triste de lo que sucedió. Así que ahí les voy a compartir este video, es muy cortito, y lo vemos entonces todos juntos. China, Li Bo, you are an Ironman. Joe Sheeter, you're an Ironman, Joe. Qué dolor, ¿verdad? Que no solamente el dolor por lo que le sucedió a su tobillo, sino por la triste consecuencia competitiva que tuvo esa pequeña distracción al final. Imagínense que él realizó toda la competencia tal cual lo veíamos en el primer video. ¿Y qué le faltaba? Le faltaban nada más que centímetros, podríamos decir, para llegar. Y por una distracción y por no prestar atención y caer mal con uno de sus pies, por festejar antes de tiempo, se torció el tobillo y no pudo llegar primero. Así que realmente esto es algo que podemos compartir con mucho dolor con este chino y lo que sucedió entonces en el 2018 en esta prueba. Y así que nosotros acá podemos ver que teníamos un objetivo claro. ¿Cuál era ese objetivo? Llegar a la línea de meta de una prueba muy difícil. Después de pasar varias actividades, varias pruebas, había una meta para llegar y luego de eso recibir el premio y también la posibilidad del honor de ser considerado un Ironman o un hombre de acero. Y sin duda que para lograrlo, todo eso se requiere
no solo mucha disciplina y tiempo de entrenamiento, sino que también una absoluta concentración al realizar la prueba y una mirada fija en lo único que importa, que es llegar a la meta y obtener el premio. Algo que vemos en este ejemplo que no sucedió. Y esto es algo de lo que Pablo nos va a hablar en el capítulo 2 de esta segunda carta a Timoteo. Yo ahí les voy a compartir entonces una pequeña presentación a la que titulé Entrenados para llegar a la meta. Y la semana pasada, Kyle nos introdujo en el estudio de esta carta y lo hizo muy bien, con mucho detalle de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para estudiarla. Una de las cosas que podemos recordar de lo que veíamos respecto a esta segunda carta de Pablo a Timoteo es que fue escrita aproximadamente por Pablo en el año 67 después de Cristo, durante un segundo encarcelamiento que él tuvo en Roma. Este encarcelamiento ya no era en su casa, como había sido el anterior, sino que ahora ya estaba en una cárcel romana, con todo lo que hemos visto en más de una ocasión que eso implica. Y de hecho, él ya sabe por algunos versículos que podemos leer que su muerte era inminente, su ejecución era inminente. De hecho, sabemos que estas son las últimas palabras que Pablo comunicó a través de una carta, y sucedió en el periodo en el que Nerón había comenzado una fuerte persecución hacia los cristianos. Y para mí, conocer este contexto creo que nos ayuda a encontrar el sentido o el peso real de cada una de las palabras que dijo Pablo, porque sin duda se trata de alguien que sabe que ya no le queda mucho tiempo en este mundo para acompañar y aconsejar en su labor ministerial a Timoteo, que como él dice, era su hijo amado, lo consideraba su hijo amado. Y sabe que no le va a quedar mucho tiempo para realizar esto, justo en el momento en el que Pablo empieza a percibir que las cosas se van a poner cada vez más difíciles, cada vez más complicadas, por toda esta persecución que está ocurriendo, pero también por cosas internas de la iglesia, como los falsos maestros que siguen llegando, personas que están apostatando de la fe. Entonces, él tiene una preocupación y una carga enorme por la vida de Timoteo respecto a toda esta situación, y siente que lo que va a escribirle en esa carta es lo último que le puede aconsejar, y entonces yo me lo imagino a Pablo como pensando, meditando, fijándose bien cada palabra que va a utilizar para escribirle a Timoteo, porque siente que tiene que llegar de una manera certera al corazón de Timoteo, clara, sin ningún titubeo, porque luego él no va a estar ahí para acompañarlo cuando las cosas se pongan difíciles y cuando Timoteo se desanime o pase por un periodo de mucha persecución. Entonces, Pablo lo podemos imaginar hablando o escribiendo, así, pensando bien cómo podía hacerlo con una carga casi que emotiva muy grande. Así que ese es el contexto en el que vamos a leer cada una de las palabras y que nos tiene que acompañar hasta el último capítulo para que podamos entender bien qué es lo que está diciendo Pablo en esta carta. Y con este sentir, obviamente, quisiera que nos adentremos en lo que Pablo dice en el capítulo. Bueno, así que ahora vamos a desarrollar entonces lo que el capítulo 2 dice en esta carta, pero tengan siempre presente este sentir que les quiero transmitir, la situación y el momento crucial en el que Pablo está escribiéndole a Timoteo. Así que vamos a comenzar la lectura de estos primeros versículos. Vamos a leer del versículo 1 al 6, y dice así: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús.
lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos. Como buen soldado de Cristo Jesús, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Y esto es lo que dicen estos versículos. Y sabemos que Timoteo tiene una labor muy importante, muy especial, que comenzó en el mismo momento que conoció y creyó en el Evangelio, y que Pablo le recuerda en el capítulo 1 cuando le dice lo siguiente. Dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Pablo entonces le recuerda a Timoteo de todas las maneras posibles que ahora su vida en Cristo no puede ser vivida de manera fluctuante o sin un objetivo, una meta clara, sino que desde el momento en que somos transformados completamente por la obra salvadora de Cristo Jesús en la cruz, nuestra vida adquiere un firme propósito que debe ser llevado a cabo con toda diligencia. Y como todo propósito que ponemos en nuestra vida, que hoy nosotros podemos pensar en muchas cosas prácticas que suelen tocarnos a menudo, como por ejemplo comprar un bien determinado, o ir de vacaciones a un determinado lugar, por ejemplo, o obtener un título académico, u otra cosa que ustedes vean por el estilo. Sabemos que va a ser necesario mucha planificación, pero también mucha disciplina, mucho esfuerzo, seguramente privaciones de algunas determinadas cosas que impiden que logremos ese objetivo. Y entonces Pablo utiliza también algunos ejemplos de la época para clarificar esta idea. En primer lugar, utiliza la idea de el compromiso de un soldado que quiere agradar a sus superiores. Seguramente habrían soldados que estaban ahí y como en cualquier oficio donde hay escalafones, creo que el que mejor se comporta va a ser el que va adquiriendo mayores rangos. Y seguramente esto es algo que querrían hacer muchos de esos soldados. Entonces, Pablo por eso le dice a Timoteo, el soldado que quiere agradar a sus superiores no se enrieda en cuestiones civiles, sino que pone todo su esfuerzo en hacer mejor su labor. Entonces el día que le toca hacer una guardia, no le dice, no, sabes que tenía el cumpleaños de mi hermano, así que poné a otro, me voy, nos vemos mañana, porque esto no trae buenas consecuencias. Y eso es un sacrificio, es un esfuerzo, porque sin duda que todo lo demás no es malo, pero muchas veces no permite que se logre el objetivo que vamos a cumplir. Por otro lado, también le habla como otro ejemplo de lo que estábamos viendo al principio, el atleta que quiere competir en una carrera para obtener el premio. Sin duda que para competir en una maratón y tener un esfuerzo y tener como resultado el premio, había necesidad de poner mucho compromiso y esfuerzo en entrenar. Sin duda que el entrenamiento debía ser de varias horas al día, varias veces por semana, y que hay muchas cosas que se deben dejar de comer. No me imagino al atleta queriendo correr una maratón y aceptando todas las invitaciones a los asados de los amigos, comiendo todo el helado que quiera, sino que aún en eso hay un esfuerzo
un sacrificio que hay que cumplir porque hay una meta que lograr. Y por último tenemos también al labrador. El labrador o agricultor que trabaja la tierra para poder alimentarse y cubrir todas sus necesidades. Pero para eso es necesario, y más en aquella época, que por ahí no contaban con las maquinarias que hoy tenemos, trabajar mucho la tierra, dejarla en condiciones primero para sembrarla, eso requería mucho esfuerzo, todo el tema del riego diario, todo el tema del cuidado de la planta a medida que va creciendo, requiere de muchas madrugadas, requiere de muchos trasnoches, requiere de muchas privaciones de irme, bueno, me voy a visitar a mi amigo que está en otra ciudad por un mes. No puedo porque tengo que cuidar lo que sembré para que dé su fruto y para que de eso pueda alimentarme. Bueno, todas estas son cosas que Pablo le pone a Timoteo como ejemplo para que él sea consciente de que todo lo que tiene un objetivo o tiene una meta requiere siempre de un esfuerzo, naturalmente requiere siempre de diligencia, de privaciones y de algunos sacrificios que hay que realizar. Así que nosotros sabemos que desde el momento en que comienza nuestra vida cristiana, tenemos por delante un firme propósito. Y creo que si bien ese propósito ha sido anunciado en varias partes del Nuevo Testamento, no hay nada más claro y alentador, por otro lado, que escucharlo de nuestro mismo Señor Jesucristo, quien luego de ser resucitado y antes de ser llevado nuevamente al cielo, se dirige a sus discípulos y le dice lo siguiente. Dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este es el propósito de todo cristiano, este es el propósito que el mismo Señor Jesucristo, luego de terminar su obra allí en la cruz, de haber resucitado, y en el último momento en el que Él se le presenta a los discípulos antes de ser llevado al cielo, le da como propósito o como meta fundamental para su vida. Una meta, un propósito que no solamente fue para aquellos que estaban allí presentes en el momento, sino que después vemos también, alentados por los apóstoles, por los otros discípulos, se ha corrido y es lo que debe seguir corriendo discípulo a discípulo, generación tras generación, milenio tras milenio. Así nos encontramos hoy en el año 2021, hablando de estas palabras de Jesús que son el propósito o meta para todo cristiano. Y luego de leer esto, vemos cuando Pablo le dice del 1 al 6 todo este detalle y termina por ejemplificar, clarificar cuál es la meta, el propósito y todo lo que requiere, el esfuerzo que requiere a Timoteo. Hay un versículo que me llamó mucho la atención, que es el versículo número 7, que dice, leído de la Nueva Versión Internacional: reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Esto es algo para que nos lo tomemos ahora también para la semana, el resto de la semana en nuestra casa. Hasta aquí vemos una claridad grande de Pablo diciéndole a Timoteo: mira, tu vida tiene un propósito, tu vida tiene que llegar a una meta. Esa meta la tenés desde el momento en el que creíste en Cristo Jesús. Cualquier meta, y esta no es menor, va a requerir de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de ciertas privaciones, de ciertos sacrificios, pero hay que llegar. Bueno, después de decirle todo eso, le dice: reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Que nos podamos tomar en estos días el tiempo para meditar en estas palabras, y que el Señor nos muestre, nos indique si esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Lo estamos haciendo? Les tengo que confesar que para mí ha sido como un cachetazo importante leer este capítulo,
porque realmente es algo en lo que nos tenemos que poner a pensar con total honestidad, y el Espíritu Santo nos va mostrando, ¿realmente estás haciendo esto de esta manera? ¿Estás buscando llevar adelante este objetivo que el mismo Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y que nos dio a nosotros? ¿Estás tomándote en serio que hay que llegar a esa meta y pasar por todas estas, por todas estas cosas que hay que pasar para llegar a una meta? Y así como un atleta principiante que quiere ganar una maratón necesita escuchar respecto a qué alimentos son los mejores para ingerir o no en el momento de prepararse para la maratón, cuál es el tiempo recomendable de ejercitación para no ir ni de menos ni de más, entonces una recomendación no viene mal, o ejercicios de elongación que hay que hacer para no dañar los músculos, y todo otro tip que sea necesario para llevar adelante la carrera de la mejor manera. Así como ese atleta necesita todo ese consejo, Pablo le brinda a Timoteo una serie de recomendaciones a continuación que le van a permitir cumplir ese propósito o ganar esa carrera a la que él está llamado y a la que nosotros también estamos llamados. Así que vamos a meditar en ellos brevemente para que podamos también nosotros tener esas herramientas. Y en primer lugar, estos tips son: el primero, evitar discusiones inútiles. Vemos que allí en el versículo 14 dice: no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Y en el versículo 16 dice: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. Al parecer era muy interesante para algunos, o era más importante para algunos, discutir respecto a quién tenía la razón respecto a ciertas verdades o a ciertas doctrinas, diseminar su enseñanza para poder tener un lugar más prominente, de mayor importancia. Esto no solamente lo acusa Pablo aquí en esta carta, sino en otras cartas que hemos estudiado, como Corintios, donde la intención final de todas estas personas era poder decir: miren, yo voy a insistir en esto que creo y que pienso, y voy a tratar de convencer a todo el mundo, porque eso me va a dar un montón de cosas. Primero, la satisfacción de tener la razón y de haber doblado la voluntad de muchos, haciéndoles creer lo que yo pienso. Por otro lado, me va a dar un lugar de autoridad que yo quiero y que me interesa, entonces lo voy a hacer. Y cosas así que nada tenían que ver con el fin que leemos allí en el último capítulo de Mateo, dado por Jesucristo a la iglesia, que tenía que ver con ir a ser discípulos, enseñarles todas las cosas que Jesucristo había dicho. Y entonces eso es lo primero que vemos que Pablo le dice a Timoteo, que no se meta. Evita las discusiones inútiles. Pero después seguimos leyendo y el versículo siguiente nos habla de huir de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Ahí vemos que el versículo 15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente o explica correctamente la palabra de verdad. Perdón, yo me confundí. Eso en realidad es lo que se debe hacer como resultado de lo primero que habíamos dicho acá, de evitar discusiones inútiles. ¿Cuál es que en vez de hacer todo lo anterior que habíamos dicho, qué es lo que debemos hacer? Esforzarnos por presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que interpretan rectamente o explican correctamente la palabra de verdad.
todo lo contrario a que los falsos maestros aquellos estaban haciendo. Y ahora sí, en segundo lugar, habla de huir de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Dice el versículo 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y acá sin duda que nosotros lo primero que pensamos cuando hablamos de pasiones juveniles es sin duda en toda la parte o connotación sexual o sensual que viene acompañado por el desarrollo de las hormonas en la edad temprana. Pero cuando nos ponemos a pensar en la etapa joven de cualquier persona, en realidad hay un desborde no solamente de ese tipo de emociones, sino de cualquier emoción, y un impulso a tomar decisiones de una manera poco pensada, poco práctica, a realmente dejarse llevar por los impulsos del momento, cosa que sabemos y que incluso las sociedades que prestan atención en esto, le dan mucho más atención a lo que los mayores, y cuanto mayores son, dicen, porque saben que han pasado ya por esa etapa y que la sabiduría, la experiencia, todo les permite reflexionar antes de tomar cualquier decisión. Entonces, Pablo, que le está escribiendo a un pastor joven que tiene a cargo y adelante una tarea muy importante como pastor de aquella iglesia, le dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y finalmente, hay una tercera cosa, una tercera recomendación que Pablo le da a Timoteo para que pueda llevar adelante esta tarea, para que pueda ganar esta carrera, lograr esa meta, y que es la siguiente: evitar pleitos y peleas. Si bien esta recomendación se ve muy similar y entremezclada con la primera que decíamos de las discusiones respecto a palabras, a conceptos, a doctrinas que no son el Evangelio, en el versículo 23 leemos lo siguiente: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Y acá vemos que en realidad ya la recomendación de Pablo va un poco más allá que evitar las discusiones. Dice, cuando surjan las discusiones, cuando surjan todo ese tipo de contiendas sobre ciertas cuestiones, vos tenés que ser lo suficientemente maduro, autocontrolado, para evitar caer en todo eso, porque lo único que genera eso es peleas, insultos, palabra irónica va, palabra irónica viene, ya después de la ironía se transforma en un insulto mayor, la respuesta viene, y si no hay control para nada, podemos llegar a terminar a los golpes, y en peleas muy grandes que no tienen ningún sentido. Pablo dice, no es esto a lo que nosotros estamos llamados. Pero sin embargo, era una recomendación que le tenía que dar, porque sin duda, ya sabemos por el contexto de la iglesia en aquel momento, Timoteo no estaba sometido en más de una ocasión a estas situaciones, y no siempre Pablo tenía la certeza de que bajo tanta presión él pudiera reaccionar correctamente. Por eso no viene mal esta recomendación. Al contrario de todo eso, de ponernos en pleitos, en peleas, en divisiones, en decir, mira, aquel me hizo esto,
Así que no solamente no le hablo más, sino que voy a decirle a todos los que están en nuestro entorno que no le hablen más, o me voy a encargar de decirles que se queden conmigo y no con él, porque yo soy mejor que él. Todo este tipo de cosas eran las que Pablo acá le está diciendo, no te metas en eso porque la meta vas a quedar como el chino que quedó a 1 metro de la competencia en Nueva York por saltar mal. Entonces, ¿qué es lo que le dice que haga? Todo lo contrario, dice, debes ser bondadoso con todos. Y ahí dice con todos, no dice solamente con los que te tratan bien. Debes ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente. Creo que eso es algo que es difícil en situaciones bajo presión, con las personas difíciles. Paciente con las personas difíciles. O sea, es una recomendación que, y acordémonos que Pablo está tratando de educar y usar las palabras que más certero le llegan al corazón de Timoteo. Le está diciendo, no les está diciendo, mira, al que te habla mal, dale vuelta a la cara y no le vuelvas a dirigir la palabra. Porque dice, instruyan con ternura a los que se oponen a la verdad, porque tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Cuál es la meta de la que estamos hablando? La que nos dio el Señor Jesucristo. La de hacer discípulos, y no solamente hacer discípulos, sino enseñarle todas sus palabras para que cada persona que cree en el Evangelio pueda ser más como Cristo. Entonces, bajo ese principio, creo que es mucho más fácil decir, bueno, voy a ser paciente, voy a hablarle con otras palabras, voy a hablarle de forma amorosa, voy a tratar de explicarle lo que el Evangelio dice, aun cuando me discuta, me pelee, cuando sucedan esas cosas, no voy a meterme en discusión, porque mi fin no es ni ganar yo discusiones, ni tener, tener ciertas actividades y ministerios en la iglesia, ni decir, bueno, antes teníamos 5 ministerios, ahora tenemos 7. No es nada de eso. Es hacer discípulos y enseñarles todo lo que Cristo dice. Por eso, Pablo dice, tal vez Dios les cambie el corazón a estas personas y aprendan la verdad. Así que bajo esa premisa, estas son las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo. Las 3 que vimos, que son entonces, evitar discusiones inútiles, huir de todo lo que estimule las pasiones juveniles y evitar pleitos y peleas. Ahora bien, Pablo sabía, lo hemos visto, que estar comprometido con un objetivo y hacer todos los sacrificios que fueran necesarios para lograrlo era muy importante, pero no siempre fácil de llevar a cabo. De hecho, y como experiencia personal, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 y los versículos 24 al 27, él nos dice lo siguiente. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y antes que nada y primero que todo, tenemos que recordar que este pasaje en ningún momento está hablando de la salvación del creyente. En ningún momento está hablando de que el creyente que hace todo eso que dice, dominar su cuerpo, golpearlo para poder llegar a la meta, va a llegar al cielo, y el que no lo hace, bueno, se va a ir para el infierno, porque no es de eso lo que está hablando. Cuando leemos el capítulo 9 o el contexto del capítulo 9 de Corintios, vemos de lo que Pablo está haciendo es una defensa importante respecto a su apostolado, porque había personas que no creían que él fuera un verdadero apóstol, o que hablara de parte de Jesucristo, o que tuviera
peso o importancia a lo que él decía porque no había estado con Jesucristo. Entonces él está haciendo una defensa de eso, y en el medio de unos versículos anteriores él habla de lo importante que es para él llevar a cabo o tener como meta esto de ir y hacer discípulos y enseñarle las cosas que Jesucristo había dicho. Entonces, él lo que dice ahí en ese momento es precisamente que no quería caer, golpeaba su cuerpo y lo dominaba, porque no quería caer en ninguna de las recomendaciones que le estaba diciendo a Timoteo. No quería caer en discusiones vanas, no quería caer en pasiones juveniles que le impidieran llevar adelante este ministerio, tampoco quería caer en pleitos y peleas, porque sabía que eso lo iba a descalificar como alguien que lleva un mensaje importante por escuchar, que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. Si nosotros procedemos de alguna de las formas anteriores, cuando vamos a una persona y le decimos, mira, la Biblia dice esto, Jesucristo quiere para tu vida esto, y vos tenés que hacer esto porque lo dice la Biblia, ¿qué es la respuesta que vamos a recibir? ¿Y qué me venís a decir vos? Vos que estuviste haciendo esto y lo otro y diciendo esto y lo otro. Entonces, como alguien que está compitiendo en una carrera donde el objetivo principal es llevar adelante el Evangelio, predicar el Evangelio, vamos a quedar descalificados. Directamente puede retirarse porque no va a llegar a la meta, porque no fue y no siguió todo el protocolo, el procedimiento que necesita realizarse para ganar una carrera. Así que es de eso de lo que está hablando Pablo, y vemos que habla con palabras como fuertes, ¿no? Cuando dice que yo no lucho como quien no tiene meta o como quien da golpes al aire, sino más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, dice. O sea, no son palabras, son palabras creo que metafóricas, pero que nos hablan de que realmente hay que tener una disciplina y hay que tener un control, autocontrol, que sabemos que con la guía y la ayuda del Espíritu Santo es posible, pero al que tenemos que estar atentos. Porque si no, después dice, después de haber predicado a otros, yo mismo puedo quedar descalificado. Qué triste, ¿no? No poder sentir que después queda descalificado y no puede seguir haciendo esa carrera que es predicar el Evangelio a otros y decir lo que Jesús quería que dijera. El temor de Pablo, más importante que podemos ver aquí en esta carta, y el motivo de esta carta, era saber que las circunstancias que atravesaba Timoteo y toda la iglesia se estaban poniendo cada vez más difíciles. Externamente había persecución como no estaba habiendo hasta ese momento. Internamente los maestros falsos, todos aquellos eruditos, según el mundo, estaban entrando a la iglesia para hacer desastres con la doctrina, con la sana enseñanza. Y Pablo lo sabía muy bien a esto, y sabía que Timoteo era un joven que podía llegar a caer en alguna de estas cosas. Y su peso mayor en esta carta es, no voy a poder ir a verte, Timoteo, para poder socorrerte, no voy a poder ir a verte para darte una mano si alguien me dice que te desanimaste y te alejaste de todo esto. Estas palabras que estoy diciendo son las últimas, agarralas y apropialas en tu corazón, porque es lo que Dios quiere para que puedas llegar a la meta, que es predicar el Evangelio como Jesús nos dijo, con un objetivo claro. Ahora, como él sabe que todo eso es difícil y que él no iba a estar, hay algo muy estimulante que le dice a Timoteo para cuando él sintiera que ya no tenía más fuerzas para poder recomponerse y seguir con la carrera. Y es lo que vemos en los versículos 8 al 13. Dice así, versículos 8 al 13, lo tenemos acá. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio.
Por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Sin duda que acá hay algo fundamental en lo que primero lo anima. Dice, recordá a Jesucristo que fue resucitado o levantado de entre los muertos, para que te des cuenta del poder que opera en este mensaje que estamos llevando adelante. Es capaz de resucitar a una persona, es capaz de levantar de entre los muertos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que resucitó con poder. Por eso, dice, te pongo como ejemplo lo que me pasa a mí. Yo no tengo ningún problema en sufrir al extremo de llevar cadenas. Recordemos que en este último arresto él estaba en una cárcel romana y con las cadenas para él eran algo habitual, y de ser tratado como un criminal. Porque la palabra de Dios no está encadenada, está libre. Es imposible que alguien pueda encadenar un mensaje tan poderoso que es capaz de levantar a Jesucristo de los muertos. Y todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. La meta era clara, la tenían en la mente y en su corazón. Pablo era ir por todo el mundo y hacer discípulos y enseñarles las cosas que Jesucristo nos dijo. Y por eso, por el amor y por la pasión que tenía, porque sabía que todo lo que él estaba atravesando igual iba a redundar en beneficio para todas estas personas que pudieran escuchar el Evangelio y tener vidas transformadas, era lo que lo animaba a seguir adelante a pesar de sus cadenas. Y es lo que le comparte a Timoteo para que él pueda alentarse. Dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Era una posibilidad, así como él tenía seguro que estas eran sus últimas palabras porque su ejecución era inminente, también era una posibilidad que Timoteo pudiera pasar por la misma situación. Aún en ese caso extremo le decía, Timoteo, no olvides la meta, no olvides el objetivo, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos. No importa todo lo que sufras, los padecimientos que tengas que tener, porque después dice, si resistimos, también reinaremos con él. Y esto es algo muy, creo que muy reconfortante, saber que tenemos una eternidad asegurada en el cielo, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, en la presencia del Padre por la eternidad. Y entonces lo que hagamos aquí lo debemos vivir bajo esa meta, que es hablar de Jesucristo y para que otros también puedan conocer este mensaje que nos cambió a nosotros. Creo que Pablo acá es muy claro y el mensaje también puede llegar con claridad a nosotros, pero nos puede hacer pensar mucho. No se olviden del versículo 7, que me gustaría que durante la semana puedan tener en sus mentes, cuando el Pablo le dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Yo les pude, o traté, o estoy tratando de transmitir, tratar de entender lo que Pablo decía y por qué lo decía, pero ahora creo que es el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, que después de reflexionar en esto y pensar en esto, nos va a hacer caer en cuenta, si nosotros lo queremos, qué es lo que estamos haciendo respecto a esta meta, a este objetivo. ¿Estamos dando pasos firmes? ¿Estamos en un entrenamiento arduo, duro? ¿O estamos, como decía Pablo ahí, dando manotazos al aire y saltos al aire y estamos yendo de un lado para otro como alguien que no tiene meta? Que el Señor nos ayude, nos estimule, nos enseñe a través de lo que dice esta lectura
a poder centrarnos nuevamente en nuestra mente y corazón si no está alineado con esta meta que tiene todo cristiano, que es la gran comisión que Jesucristo le dejó a sus discípulos. Así que los invito a orar y ya de esta forma vamos finalizando con este tiempo. Dios eterno, te damos muchas gracias por haber podido meditar una vez más en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu nos va mostrando cosas maravillosas, Señor, en cada lectura, que nos enseñan y nos estimulan a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Pero ayúdanos a ser sensibles, Señor, que estas no sean palabras que oigamos hoy y que queden ahí, Señor, en la mente como un conocimiento más, sino que transformen, Señor, o cambien todos aquellos hábitos, aquellas, aquellas situaciones diarias, Señor, que no están siendo condescendientes, Señor, con la gran comisión a la que hemos sido encomendados, y que es nuestra carrera durante esta vida, a lo largo de esta vida, Señor, y es la meta a la que tenemos que llegar, Señor. Que todo nuestro entorno, Señor, todos aquellos a los que alcanzamos puedan escuchar, no solamente por nuestras palabras, sino con nuestro testimonio, la verdad del Evangelio, Señor. Y que tú sigas haciendo una obra y puedas seguir transformando vidas, Señor, a través de lo que nosotros compartimos. Que sea, Señor, podamos tener deleite y satisfacción en esos, así como lo tenía Pablo. A él no le importaba sufrir, de estar encadenado, porque para él era realmente algo de mucho gozo ver que una persona por el Evangelio era cambiada, transformada, su eternidad completamente puesta en un lugar maravilloso, Señor, que es en tu presencia, y por eso a él, no, Señor, no le importaba sufrir. Que así como lo estimuló a Timoteo a llevar adelante de la manera más diligente esta carrera, lo podamos llevar nosotros también adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.